Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches para aquellos que lo vean en diferido. Mi nombre es Eva Martiza, para los que no me conocen, yo soy medium y terapeuta holística. Hoy lo que vamos a hablar es duelo y mediumnidad, enfocado en el duelo de una persona física, ¿sí? Si bien el duelo puede ser por la pérdida de una persona, por la pérdida de un trabajo, una mudanza o tal vez una separación en relación de vínculo, pero hoy nos vamos a enfocar como tiene que ver con la mediunidad. La mediunidad es la facultad que tenemos los seres humanos o la capacidad que tenemos los seres humanos para poder conectar con seres que ya hayan trascendido, ¿sí? Bien, les voy a compartir una pantalla. ¿Se me escucha bien, verdad? Ok, Sí, sí. ahí está. Bueno, tipos de duelo. Vamos a iniciar hablando de los tipos de duelo. El duelo normal, sí, si bien después vamos a hablar de las etapas, el duelo normal es aquel que llega la noticia, el impacto, y tenemos como una montaña rusa de emociones, ¿sí? Se puede superar el duelo normal, ¿sí? Con el tiempo uno pasa todas las etapas y luego reorganiza su vida y se sigue, ¿sí? El duelo es un trauma, ¿sí? Y los traumas no cesan. Lo que se hace se transforma, ¿sí? El dolor no va a desaparecer, ¿sí? En el ejemplo de una madre que pierde un hijo, el dolor siempre va a estar. Lo que necesitamos es transformar ese dolor para seguir llevando una vida lo más sana posible, ¿se entiende? Luego tenemos lo que es el duelo patológico. El duelo patológico es muy parecido al duelo crónico. El patológico, lo que sucede es que hay una prolongación en la intensidad, digamos, en el dolor, ¿sí? Es decir, no hay un tiempo determinado donde ustedes pueden ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, a un especialista, a un tanatólogo, donde les va a decir, bueno, perdiste un ser querido, de acá a 6 meses tenés que estar bien. Hay psiquiatras que sí mencionan esto, ¿no? Nos van a comentar las etapas, los procesos que va a llevar el ser humano a razón del duelo, pero no hay un tiempo específico, ¿sí? No está mal que en un año uno empiece a recuperarse, no está mal que en 6 meses uno empiece a recuperarse, si no hay un tiempo determinado porque tiene que ver dependiendo el vínculo, no es lo mismo que me ponga triste porque o procese mi duelo porque falleció un vecino que me conoce desde que soy chiquitita a que fallezca mi mamá o mi papá, ¿sí? Que es un vínculo totalmente distinto, ¿sí? Entonces, el patológico es aquel que tiene como una prolongación exagerada, es decir, llevo 3 años y sigo con la misma intensidad de duelo, sigo llorando, no puedo rehacer mi vida, ¿sí? Luego existe el duelo aplazado o inhibido, y es este el que hay muchas personas que no pueden afrontar la noticia, no pueden asimilarlo de manera natural o normal, y el aplazado es cuando uno reprime esas emociones y no las puede expresar, ¿sí? Es decir, fallece mi tía, fallece mi hermano, y veo que todos están llorando, todos tristes, y yo digo, bueno, hay que seguir, ¿no? La muerte es parte de la vida, dicen. Y el otro te mira como diciendo, pero no tenés sentimientos. Y en realidad sí que los hay, pero es una coraza que pone el inconsciente y el consciente para protegernos. No lloro, no me deprimo porque necesito salir de esto lo más entero posible. Entonces, se aplaza, ¿qué quiere decir? Que de repente, en el caso, supongamos que fallece mi mamá. Obviamente va a ser algo doloso, obviamente, pero bueno, llegado el caso, pasa el ritual, la ceremonia de entierro, de lo que fuere, y no expreso mis sentimientos. Pasados unos meses, de repente me echan del trabajo o me cambian de lugar en el trabajo, ¿sí? Y empiezo
a sentir todo el duelo de la pérdida de mi madre. Entonces, escondido, ¿no? Englobado en el cambio de puesto de trabajo. Y lloro, me deprimo, pierdo el apetito, ¿sí? Y uno por ahí dice, pero no es tan grave, o sea, te van a aumentar el sueldo, sí, pero yo no voy a estar nunca más en la oficina con mis compañeros, y esto no puede ser, yo no puedo salir adelante, y en realidad está enmascarado el proceso que evitamos meses antes con el fallecimiento del ser querido. Cualquier cosa que no vayan entendiendo, me levantan la manito o abren el micrófono, así que a todos no los puedo ver como comparto pantalla, veo algunos nada más. El duelo crónico es este que aunque pasen los años, la persona no puede superar la pérdida, ¿sí? Eh, no tiene incentivo de reorganizar su vida, de rehacer su vida, no tiene motivaciones, la depresión es fuerte, ¿sí? Es parecido al patológico, pero en este caso se sugiere también con el patológico, ¿no? Pasado un año, 2 años, y la persona no puede rehacer su vida o tener una motivación o entender bueno, que hay que seguir adelante, digamos, aceptar, se recomienda o se sugiere tratar con un especialista o un tanatólogo o un psicólogo o en el caso extremo un psiquiatra, ¿sí? Que con medicación o demás puede nivelar esas emociones que no pueden salir del ciclo del duelo. Luego tenemos el duelo desautorizado. Es muy común que, por ejemplo, Juan tuvo una familia con Susana. Susana estuvo casada con Juan durante 40 años, tuvieron 3 hijos. Susana es reconocida por toda la familia. Y Juan, un año antes de fallecer, se separa de Susana y toma vínculo nuevo con una relación con María. Entonces, María no es reconocida por la familia, porque Susana era la esposa. Entonces, se genera un duelo desautorizado, es decir, vos no tenés por qué llorarlo porque vos no sos nadie, ¿no? Como para sentir el duelo. Eh, Esto sucede mucho en las últimas parejas en relación a un matrimonio, ¿no? Entonces, el duelo desautorizado es ese, no recibe el apoyo social. Nosotros, cuando estamos en duelo, lo que necesitamos es juntarnos y hablar con los familiares del ser querido que falleció. Es lo más importante en un duelo, tanto si ustedes están transitando un duelo o conocen a alguien que está transitando un duelo, lo más saludable es hablar, es que el deudo, que es la persona que está haciendo el duelo, necesita hablar, y hay una palabra que se dice santificar al muerto, porque la realidad es que hay una etapa donde uno dice, ay, porque era un santo, porque era divino, y porque era esto, y por ahí era una persona normal que tenía sus cuitas, sus altibajos, cuando se enojaba era muy irascible y demás, pero uno no recuerda eso, ¿sí? Hay una etapa del duelo donde uno lo pone al muerto como alguien santo y que nada más lo único que hacía era el bien, ¿sí? Esto hay que permitir a la persona que está transitando el duelo dejar que lo diga, ¿sí? Escuchar. Si ustedes no están en este proceso de duelo y conocen a alguien que sí lo está atravesando, lo ideal a veces es hacer silencio, ¿sí? Simplemente escuchar. ¿Cómo te sentís hoy? No, porque me siento así. Y se van a empezar a formular recuerdos, ¿sí? Con la persona, recuerdos vividos, y eso es excelente que se pueda hablar porque es una manera de expresión ante este proceso doloso. Luego tenemos el duelo distorsionado. No acepto, entonces proyecto en el otro, vos tuviste la culpa. Por tu culpa él se suicidó, ella falleció porque vos no la cuidaste, ¿sí? Es la proyección en el otro buscando un culpable para poder procesar nuestra propia angustia, ¿sí? Eh, nuestro propio dolor. Puede reaccionar ante la ira, el enojo pronunciado, digamos, exagerado, esto de
de que me enojo con la familia de tal, me enojo con mi familia, puedo tomar adicción, ¿sí? Alcoholismo, drogas, me sujeto a algo, a un fármaco para sobrellevar esto y lo tapo, ¿sí? Lo escondo porque es una manera de protegerme para no sentir el dolor. Son como conductas extremas y uno generalmente proyecta en el otro la culpa. No estuviste más tiempo, por tu culpa se deprimió, por tu culpa esto. Es también este duelo distorsionado no dura, no es crónico ni patológico, dura una instancia y luego se empieza con el proceso del duelo normal. Luego tenemos dos procesos de duelo, que es el duelo anticipado, que generalmente es cuando hacemos el duelo antes de que la persona fallezca. Es muy común ver estos tipos de duelo en personas con enfermedades terminales, ¿sí? Hay muchas veces que estos duelos van a depender de la enfermedad y el tiempo que tenga la persona internada o hospitalizada, y uno generalmente es cuando son abuelos, cuando son padres grandes, y bueno, uno lo que mejor quiere, o sea, el mayor deseo es decir, bueno, papá, abuelo, mamá, soltate de este cuerpo que ya necesitas descansar, esto no es vida, ¿sí? Entonces uno va procesando el duelo. No quiere decir que el momento que le comuniquen a la persona que el familiar falleció, no significa que no vamos a llorar y que no vamos a tener la etapa del duelo normal, pero lo venimos procesando mucho tiempo antes. El duelo ambiguo es aquel que generalmente sucede en una catástrofe, ¿sí? Por ejemplo, un tsunami, un terremoto. No podemos encontrar el cuerpo físico, pero hay un 99% de posibilidades que esa persona haya fallecido. Pero al no tener la certeza, hacemos el duelo por la ausencia física, pero psicológicamente la persona sigue presente. Ese es uno de los duelos más difíciles. Luego tenemos etapas del duelo. Tenemos la primera, que acá no está en el gráfico, pero es el impacto, ¿sí? Se dice impacto o shock, que es cuando recibimos la noticia, que va de la mano con la negación. No lo puedo creer, esto no me puede estar pasando a mí. No, no, si yo hace 15 minutos, generalmente el impacto, por ejemplo, por un fallecimiento de accidente, bueno, en realidad la noticia es el impacto, salvo que esa persona estuviera con una enfermedad terminal y bueno, uno espera que lo llamen de la clínica, que lo llamen y le digan, bueno, fulano falleció. Entonces, la primera etapa del duelo es el impacto o shock, que es la noticia. A todos nos va a caer como un aturdimiento, ¿sí? Los síntomas normales del duelo son en las etapas, en la etapa normal, un duelo, son la falta de sueño, la falta de apetito, aturdimiento, molestias, todo eso es normal, ¿sí? Eh, También tenemos como una identificación con el fallecido, ¿sí? También ilusiones y alucinaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Las ilusiones son generalmente el si hubiera pasado tal, si hubiese hecho, si hubiera, ¿sí? Es como que todo el tiempo nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si? Entonces, tenemos la primera etapa que es el shock, es la negación que va seguida, es esto no puede estar pasando, yo no me lo creo, pasó ayer, vino a tomar unos mates acaso, no lo puedo creer, ¿sí? Es la negación, yo no voy a aceptar que me hayan dicho que falleció esta persona. Enseguida empieza el enojo, ¿sí? Eh, Luego de la ira y el enojo, es como un estado de disconformidad y buscamos culpables. eh, o la clínica, o la pareja, o la madre, o el padre. Buscamos a alguien, un chivo expiatorio que me diga, como que se haga justicia de que esa persona falleció. No, no, no existe el fallecimiento de modo natural o inesperado, pero siempre tenemos que buscar como un culpable. Esto es algo normal en una etapa del duelo.
Esto de que yo decía, si yo hubiera, si hubiese hecho tal cosa, si hubiese pasado al revés, si hubiese sido así, por ejemplo, en un accidente de auto, venía manejando yo y fallece la persona que yo tenía al lado. Ahí está la etapa de negociación inmediata, porque la negociación es un registro que tenemos nosotros en el inconsciente, es como una charla mental, todo el tiempo es, si hubiese sido yo el que estuviera ahí, él me dijo de que quería manejar y yo no lo dejé. Si hubiese, por ejemplo, en casos de suicidio, la negociación viene enseguida, digamos, estas etapas no tienen por qué ser correlativas como está en el gráfico. Se dice que es una montaña rusa, ¿sí? Los psiquiatras dicen que son etapas de duelo, ¿sí? Los profesionales son etapas de duelo. Eh, pero puede venir la negación primero, después puede venir la aceptación y es un duelo un duelo inhibido, ¿sí? Las etapas es una montaña rusa. Cuando parece que estamos en la última etapa de aceptación, ¡pum!, volvemos al enojo. Y vamos haciendo así hasta que empezamos a sanar etapa por etapa hasta lograr la aceptación y la reorganización de cada vida, de la vida personal de cada uno. Entonces, la etapa de negociación es esta, ¿no? Es la de repetir la situación una y otra vez. En los casos en que alguien se ha quitado la vida, la negociación viene de la mano con el shock o el impacto. ¿Qué quiero decir? Si yo lo hubiese escuchado mejor, si yo hubiese podido prestarle más atención, no hubiese pasado esto si yo hubiese dejado todo mi trabajo y lo hubiese acompañado a que se interne y hubiese hecho esto porque una vez o en repetidas oportunidades él o ella amenazó con quitarse la vida, ¿sí? Esto es algo irremediable, ¿sí? Cuando una persona decide quitarse la vida, por más de que nosotros querramos sacarlo, esto acá viene un poco de mi experiencia en mediunidad y en registros akáshicos, que es la historia de nuestra alma. Es irremediable porque eh, yo considero, no es la verdad absoluta y es una manera de pensar, si esto lo quiero dejar bien en claro, porque no hay una ciencia exacta que lo diga. Eh, el alma, cuando nace y encarna en el cuerpo físico, tiene una fecha de nacimiento, elegimos a nuestros padres, elegimos el vínculo familiar que vamos a tener, el estatus social, la sociedad, la cultura, el lugar, todo se elige, ¿sí? Encarna ese bebé en el útero de la madre. A partir de las 4 semanas de vida, ese embrión va a tener alma, ¿sí? Entonces, eh, sabemos el día exacto, la hora y de qué manera vamos a partir, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿y por qué un niñito que no tiene ni 2 horas de vida fallece? ¿O por qué un niño que tiene más de 4 semanas en el útero de la madre y fallece a los 8 meses, a los 3 meses, ¿sí? Son niños no nacidos, también tienen un propósito álmico en el contorno, en el entorno, perdón, de los padres, de la familia de ese bebé, como así el niño, por lo general los niños que fallecen a temprana edad, sea en un accidente, leucemia, ¿sí? Tienen un propósito, ¿sí? Es algo muy doloroso perder un hijo, no estoy diciendo que porque tengan un propósito nosotros vamos a seguir la vida como si nada hubiera pasado, no estoy diciendo eso, sino a lo que voy es que empecemos a mirar desde otro costado, también nos ayuda a comprender su presencia, su enseñanza para nosotros en nuestra vida. Es muy doloso, es muy difícil perder a un niño, ¿sí? Porque la etapa de negociación está latente constantemente, ¿por qué no pudo vivir más? Si a él le gustaba la ingeniería, ¿cómo no? Ahí voy, Muni. ¿Por qué no pudo seguir así? ¿Por qué no pudo pasar así? Es uno de los duelos más difíciles de superar, ¿sí? Porque un padre no está esperando, nadie espera la muerte de nadie, pero no es lo mismo esperar la muerte de un abuelo que la muerte de un hijo. Sí, abrí el micrófono, Muni.
No, no sé si es tu nombre, Muni, ¿levantaste la manito? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, Te hago una consulta. Con el tema del suicidio también es lo mismo. Es como que tienen una fecha de caducidad también, sí. ya que es algo repentino, digamos. Es repentino para nosotros. Generalmente, la persona cuando va a tener un accidente o va a decidir quitarse la vida, es muy normal que por ahí, vieron que en los velorios se arma toda la charla, porque yo estuve, empezamos a recordar al muerto, los últimos instancias de vida de la persona y demás. Y es muy normal que por ahí una persona que se quita la vida, eh, otro familiar o un amigo o alguien le dice, vos sabés que el otro día vino y me dio todo un sermón de amor y de esto, de hermanito, cómo te quiero, y que gracias a vos, y empiezan como a hacer un agradecimiento. ¿Por qué? En la etapa por ahí, perdón, en la parte de lo que es quitarse la vida, muchas veces es como premeditado, ¿no? No es que es algo, un accidente, ¿sí? Cuando uno va a quitarse la vida, lo tienen premeditado, ¿sí? Unos días antes va premeditando de qué manera y cómo y en dónde y cuándo, porque también sabe que alguien lo va a ver, ¿sí? Alguien lo va a encontrar. Entonces también por ahí a veces dejan cartas, dejan notas pidiendo perdón, porque bueno, pero bueno, cada persona, y esto por ahí sea un poco chocante, pero cada persona que sabe quitarse la vida no está en sus cabales, ¿sí? No tiene la psiquis eh, cuidada como cualquier otra persona normal, ¿sí? Puede ser que sea un brote psicótico, puede ser que ya venga eh, con una bipolaridad, ¿sí? No está en sus cabales. Entonces, aunque sea premeditado, aunque haya tenido una depresión profunda, esa persona unos días antes sabe qué momento le va a llegar. Cuando es un accidente, también lo saben. Llega un momento donde el alma registra que se acerca, es decir, se acerca la muerte. Es decir, yo no puedo abrirme registros akáshicos. Yo soy maestra de registros akáshicos y no puedo abrirme. Registros akáshicos es entrar en una dimensión donde podemos extraer información de nuestra vida álmica, de toda la historia de todas nuestras encarnaciones y de la actual. Yo no puedo tener información acerca del día, hora y manera de morir, pero inconscientemente la memoria álmica que está dentro de mi cuerpo de Eva Marriza, cuando se acerque la hora de mi fallecimiento, voy a tener cierta noción de que algo va a transcurrir, ¿sí? Por eso a veces cuando esto, ¿no? De que hay una persona, y lo he vivido, de que hay un accidente y días antes o hacen una publicación en una red social, y sin embargo la persona no tenía ningún tipo de depresión, no tenía nada, pero hacen, vos decís, parece como, como que lo hubiese sabido, ¿no? Está publicando esto haciendo un chiste y de repente pasó. Em, o muchas veces por ahí dicen, el día que yo me muera, que pase esto, y por ahí hizo la publicación unos días antes y fallece en un accidente de tránsito que él no tenía o ella no tenía la culpa, o no sé, en un asalto, ¿sí? Muchas veces se trae de manera consciente nuestra partida. Espero haber podido responder tu pregunta, ¿sí? En el caso de que son niños, en el caso de que sean abuelos, en el caso, todos los casos, hay mil y un maneras de morir y en todas tenemos como un acuerdo previo, como si fuera un contrato. Lo digo así en bruto, ¿no? Como si Dios, la fuente, creador, ¿no? El que nos da el propósito de nuestra encarnación, vieron que hace un ratito yo comentaba que el alma tiene como un contrato. Cuando estamos en la antimateria, que no es la materia, que es esta densidad, esta dimensión donde estamos en la 3D, que podemos tocar, que podemos sentir, que tenemos físico, ¿sí? Esta es la parte de la materia, del universo que tiene materia, y luego, una vez que el alma se desprende de la materia, el alma sigue su curso, no es que deja de vivir el alma. Lo que pasa es que el ser humano está acostumbrado al tacto, a tocar, ¿sí? A sentir solamente con lo que vemos y tocamos, ver para creer, ¿sí? Entonces, ahí entra la mediumnidad. La mediunidad nos hace poder conectar con el alma, con el espíritu de esa persona.
su esencia, y siguen acompañándonos. Pero no me quiero adelantar, así termino en las etapas de duelo. Entonces, luego de la negociación viene por fin la depresión, que es lo que uno más o menos es, es el desencadenante inevitable, ¿no? Me siento mal, no puedo vivir sin él, sin ella. Empezamos a transitar de alguna manera a través, y acá están los síntomas de la falta de sueño, de no tengo hambre, no me quiero levantar de la cama, no quiero ir al trabajo, ¿sí? Y esto es importantísimo que se respete, porque la depresión es lo que nos ayuda a expresar y sacar toda esa emoción. Si nosotros la reprimimos, ¿sí? Y hacemos el duelo de inhibido, va a saltar el disparador en otra oportunidad y va a ser más difícil todavía, ¿sí? Entonces, este es el momento. eh, yo sugiero que cuando alguien está en duelo, vieron que muchas veces dicen, bueno, levántate de la cama, dale, deja de llorar, ya pasaron 3 meses, ya pasaron 6 meses, tenés que salir, no puede ser que estés acá encerrado, encerrada, ya fue, deja de llorarlo, ¿no? Esto es algo re normal. ¿Qué pasa? El familiar, el amigo, la persona que estamos viendo, eh, no podemos verla, el ser humano no puede aceptar ver al otro triste. Y en realidad es el proceso más sano que tiene el ser humano de hacer la transformación para llegar a la última etapa, que es la aceptación, ¿sí? La aceptación es donde uno reorganiza su vida y no es que dice, bueno, listo, a partir de hoy, como yo ya volví al trabajo, como ya como ya, no sé, salgo a tomar algo con mis amigos, ya me olvidé, ¿sí? Porque esa también es otra de la etapa de sentir culpa. Van a empezar cuando llega la noticia del duelo, podemos pasar un mes entero y no pasa un minuto en el día que no lo pensemos, aunque sea un segundo, a la persona que falleció. Esto es algo totalmente normal. Y hasta incluso podemos sentir culpa. Ay, no, pasaron 10 minutos en el día y no lo pensé. ¿Qué va a pensar que yo me olvidé? ¿Sí? Esto es algo normal. Eh, el alma tiene ese proceso de acompañar a toda la familia en el primer tiempo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la ruta de ascenso de- del, del alma. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Tienen alguna consulta? Profe, ¿puede leer por favor lo que puse en el chat? Por favor. En el chat de acá del... Ajá, en el chat de Zoom. Perdón, es que no puedo hablar muy Hola fuerte. Ari, ¿cómo estás? Profe, pregunta, si alguien muere en un accidente pero fue por consecuencia de una brujería, entre comillas, ¿el alma también elige esto? Déjame pensar para poder responderte. A ver, yo soy un poco incrédula con el tema de las brujerías. Brujas no existen, pero que las hay, dicen, ¿no? En realidad no fue a causa de una brujería, ¿sí? Si se les hizo un envío para que esa persona tenga un mal, una enfermedad o incluso hasta la muerte, el alma de alguna manera eligió el momento, el tiempo, por ejemplo, a los 33 años, yo tengo que morir, o sea, hasta los 33 años, o cuando aprenda el desapego, aprenda no sé, las circunstancias que tuve que vivir, cuando ya se pasan todos los ítems que tenemos como alma de aprendizaje, también está la etapa como diciendo, bueno, ya aprendiste. Otra de las cosas que sucede es que si bien yo estoy diciendo que hay una fecha y hora de nacimiento y una fecha y hora de partida, también es cuando la persona se desvía demasiado de su propósito en la vida, ¿sí? Se le acorta el plazo de la tierra. Esto no es en un niño, por ejemplo. Puede ser en una persona que se le presentó muchísimas oportunidades, que se le presentó eh, como para evolucionar, se le presentaron cuestiones de vida muy difíciles como la adicción, la calle, el perder el trabajo, pero siempre hubo alguien que le dio una mano y le dijo, bueno, vení a casa a bañarte, una persona en situación de calle, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a ayudar a que dejes el alcohol, te voy
y sin embargo vuelve y vuelve y vuelve y reincide. Entonces se acorta el plazo y de alguna manera u otra fallece en temprana edad. ¿Se entendió, Ari? Gracias, profe. Un poco solamente que tenía esa duda porque tengo un caso parecido, pero yo también creo lo que usted dice, que es como que pues hay un tiempo de llegar y hay un tiempo de irte. No, no creo que dependa tanto de una brujería o de algo así, pero de que hay personas que pues hacen muy malos trabajos en ese aspecto, pues sí las hay. Sí. Igual, Ari, en experiencia, las personas que hacen trabajos, envíos, hay magias, yo digo que hay de todos los colores, no es solo la magia negra, ¿sí? Hay magia roja, magia verde, magias que hacen el mal, ¿sí? Entonces, esas personas que deciden hacer el mal, es la ley de correspondencia, todo lo que damos, recibimos. Y llega un momento donde ese trabajo, igual no es el tema del taller, pero cuando uno trabaja la energía positiva, a nuestra vida van a llegar personas positivas, se van a abrir los caminos. Cuando uno trabaja con el mal, eh, tarde o temprano, aunque creamos y hacemos pactos con alguna entidad o con algo, porque se utiliza eso, ¿sí? Energía con entidades negativas, entonces todo eso le vuelve a la persona así. Es como hacer el pacto con el diablo. Bueno, tengo $1.000.000, pero después quiero tu alma, ¿no? En los cuentos, en las historias. Bueno, con la brujería sucede lo mismo. Incluso he conocido una persona que en etapa de fallecer, ella creo que era, no me acuerdo si era bueno, no voy a mencionar la religión, pero bueno, aunque ella se había arrepentido de todos los trabajos que había hecho y en su último momento de vida había querido salir adelante. Cuando fallece, estaba muy enojada porque decía que no era su tiempo, que no era su momento de partida. Y cuando se me presenta a mí en una mediunidad, me comenta que la fueron a buscar de manera repentina por los trabajos que había hecho. Entonces, lo cuento como experiencia en lo que después en mediunidad ella me transmite a mí, que la verdad que tenía bastante sentido, porque era una persona muy joven y de un día para el otro, ¡pluc!, se hundió y se tuvo que ir. Y ella, incluso en los momentos que estuvo hospitalizada, decía, me están agarrando porque yo no tengo nada que ver. Sí, y esto que hablaba de las alucinaciones, eh, que en un momento mencioné que uno de los síntomas es ilusiones y alucinaciones. Las ilusiones es el si yo hubiera podido estar con él, con ella, y uno se imagina y empieza a dialogar con la persona como si la estuviera viendo acá, ¿sí? Nos abrazamos pensando que la abrazamos. Estos son ilusiones. Las alucinaciones son, uy, te juro que me pareció verlo ahí. Uy, te juro que me pareció, lo sentí que estaba acá, la sentí. Esto no son alucinaciones, ¿sí? Y acá va el enlace de la mediunidad, cuando uno tiene un evento traumático, ¿sí? El postraumático es el anclaje a la mediunidad, ¿sí? Nosotros estamos en una etapa tan vulnerable que se activa nuestra glándula pineal y si alguna vez recordamos, porque los niños, todos, absolutamente todos los niños hasta los 6 7 años, tienen el tercer ojo, que es con lo que conectamos los medios, tienen el tercer ojo abierto, ¿sí? Con lo cual para ellos es súper natural que pase el abuelo por la casa, que pase, pero no lo van a comentar, ¿sí? Porque para ellos es tan natural como respirar. Esto hablo cuando es un niño de 1 año, 2 años, 3 años. Después de los 3 años ya pueden muchas veces decir, ¿sabes qué me pareció verlo el abuelito tal? O estuve jugando con la abuelita, pero la abuelita no la conociste, falleció. No, pero ella dice que es mi abuela, ¿sí? Entonces es muy normal. Y acá no hay que desmerecer al niño, porque muchas veces uno no lo puede creer, está impactado, pero hay que fomentar, porque si no, el tercer ojo se empieza a cerrar a medida de que la cultura, la sociedad nos invita a participar en el colegio, ¿sí? La estructura de una sociedad nos empieza como a encasillar y a encuadrar de que eso es cosa del demonio, ¿no? Que no está bien que uno pueda tener
conexión con alguien que ya haya trascendido. Eso no está bien. Entonces empezamos como a limitarnos y se bloquea. A mí me ha pasado, yo veía desde muy chiquita y en mi adolescencia y pedí a Dios bloquearlo porque se burlaban, mis padres no podían comprender, no entendían, entonces era como que yo me sentía aplazada, desplazada, perdón, y bueno, me decían, bueno, quizás hay que cambiar los anteojos, rever porque debe ser el cansancio de la vista, no tengas miedo, es el ruido de no sé qué, y yo no, están acá, los estoy viendo, y bueno, no me creían, pero no porque hayan sido malos padres. Al contrario, hoy me río con mi mamá y me dice, ¿cómo yo te decía el cansancio de la vista? Y me pedía perdón, y le digo, ma, era lo que vos podías entender en ese momento. Hoy por hoy está como mucho más abierto el panorama a lo que es el tabú, ¿no? De esto de, uy, conectan con los muertos, ¿qué es eso? Es una chanturra. Bien. Esto que decía, ¿no? A través de... ¿Hasta acá todo bien? Bien, buenísimo, gracias chicos. Entonces, a raíz de que fallece, con esto de las ilusiones, de que creemos que es el famoso síndrome del impostor, ¿no? Esto de que se despierta un don porque decimos, te juro que lo vi, lo soñé, y para mí fue real, ¿sí? Existe una mediunidad que es a través de los sueños. Se llama mediunidad onírica. La mediunidad onírica es cuando nosotros soñamos al desencarnado, pero no lo soñamos de manera enferma, no lo soñamos en el accidente, no lo soñamos mal, no nos está dando señales de que se encuentra mal o preocupado. A ver, acá hay dos cuestiones. Bueno, ahora voy con el proceso del alma, ¿no? Pero bueno, volviendo a la mediunidad onírica, para saber qué es una mediunidad en el sueño, nos vamos a despertar como diciendo, te juro que lo sentí, sentí el olor, sentí el calor, sentí el abrazo, y nos despertamos emocionados, llorando, como diciendo, quiero volver a dormir. Y bueno, obviamente no se repite porque lo que hace el cuerpo cuando hace la mediunidad onírica, eleva su frecuencia energética cuando uno descansa. Tenemos como todo más a flor de piel, ¿por qué? Porque la mente está calladita. Entonces, para poder conectar una persona que es medium, para poder conectar necesitamos sacar nuestra mente y dejarla por ahí. Entonces, todo eso lleva un proceso, un trabajo de aquietar la mente, puede ser el yoga, puede ser la meditación, si hay un montón de técnicas para poder despertar este tercer ojo y empezar a conectar. Entonces, se despierta el don o la capacidad, ¿sí? Porque muchos dicen, ay, pero los medium, yo no puedo ser medium porque fulano de tal lo tiene desde chico, yo ahora que tengo 40, 50, 60 años no me voy a poner a ver muertos. Bueno, les cuento que sí, que es una técnica, ¿sí? Es un estilo de vida también, ¿no? Es una disciplina más que un estilo de vida. Es una disciplina donde nosotros tenemos que empezar a concientizarnos de ciertas cosas en nuestra vida, cambiarlas y empezar a abrirnos a la credibilidad. Entonces, después de varias herramientas y técnicas, este tercer ojo se abre y con lo cual, con una buena base de enseñanza, uno puede hacer la práctica y empieza a conectar con seres trascendidos. Pero a lo que voy es después de este suceso postraumático, uno lo empieza a sentir en casa, siente su olor, que esto es algo muy común que sentimos, o el perfume, esto es reciente cuando el alma fallece. Por ahí estamos calentando la pava para hacernos un té o un mate, eh, y sentimos la fragancia, el perfume o el olor a la piel. Yo soy muy sensible con el olfato y distingo los olores de las pieles. Entonces a veces sentía como ese olor particular, todos tenemos un olor particular, nadie tiene el mismo olor que otro. Y no estoy hablando de que sean sucios o limpios, hablo hay como una esencia. Pero más allá de si no reconocemos la piel, lo que podemos sentir es el perfumito que usaba, o si no, también algo válido, es sentir la fragancia de fresias. Las fresias son flores con un aroma muy exquisito, pueden ser flores blancas, jazmines, azahar, ¿sí? Yo coincido con un olor muy similar
Pero bueno, no es fácil encontrarlo. En un árbol de mandarinas, cuando antes de que las mandarinas den su fruto, sale una flor blanca que se llama flor de azar. Ese olor es muy común que cuando el alma trasciende, lo sentamos y nosotros solos lo sentimos. Es decir, son como flashes, y por ahí estás en el velatorio y sentís ese olor y vos decís, ¿de dónde? ¿Qué pusieron? ¿Un saumerio? ¿Qué tiene ese perfume? Y empezás a leer a la gente y no lo tiene nadie. Y por ahí codías con el que está al lado y le decís, ¿sentís ese olor? No, te dicen. Entonces, eso es la percepción mediúmnica a través del olfato, su presencia. A veces hay bloqueos que, por ejemplo, esto siempre lo digo en mis cursos en las formaciones de mediunidad. Muchas veces vienen a las formaciones de mediunidad porque recientemente perdieron a un ser querido y quieren comprender cómo canalizar sus mensajes, su presencia a través de la mediunidad. Sucede que a veces, y es muy factible, es un 80% de los casos, o un 70%, que tenemos bloqueado lo que es la visual, ¿sí? En la canalización visual. ¿Por qué? Porque para nuestro consciente es un impacto doble volver a ver a la persona, ¿sí? A través de una imagen, ¿sí? O un cortometraje, se podría decir, que ya no están en estado físico. Entonces es un impacto muy grande, y que hace nuestro subconsciente bloquea. Podemos sentirlo con otro tipo de mediunidad, pero no el visual. Lo bloquea para protegernos, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, yo te quiero Sí. hacer una pregunta. Sandra. Cuando sentís que se te sienta, viste en la cama, que es lo más normal, creo, que se te sienta en la cama, que sentís el peso, Sí. Eso es, este, que vos decís, no te escuché, perdón. decís, seguro que es la gatita, prendés la luz y no hay nadie. Sí, Sí. sí, tal cual, Ahí voy con las es fases. normal. Eso es muy normal. Si alguna vez sintieron que alguien se sienta en la cama, después voy, a medida que van pasando los síntomas, les voy a ir desarrollando el tema, pero las fases del alma. Esperen que voy a ver si hay un mensajito en el chat. Ah, Marta Romero, que se me corta el audio. Marta, ¿vos querías hablar? No te encuentro. Bueno, cualquier cosa escribime en el chat y te leo. Entonces, volviendo a las fases del alma, dijimos que, bueno, el alma tiene una ruta de ascenso, ¿sí? Y una ruta de descenso. La de descenso es la que encarna en nuestro cuerpo físico, pero una vez que el cuerpo físico, que es el envase, ya no nos sirve, o ya, a ver, no es que no nos sirve, en realidad se va debilitando, bueno, por muchísimos factores. También puede ser cómo manejamos nuestra vida, cómo elegimos la vida. Obviamente va a ser distinto en una persona que come saludable, en una persona si el envase se cuida, pero a veces pasa que uno se cuida, hace ejercicio, una persona súper saludable. Es más, yo les cuento el caso de, una vez estaba festejando en un barcito, yo cumplo en verano, en Buenos Aires, y estaban siendo las 12 de la noche, y yo levanto la copa para brindar con mis amigos, y en la otra mesa había un chico que acababa de salir de jugar a la pelota, un chico re deportista. Cuando se toma el vaso de agua fría, o de coca, no me acuerdo, le da un infarto. Entonces ahí, como dicen, era un chico, yo creo que, no sé, estaría cumpliendo 22, 23 años. El chico debería tener más o menos la misma edad que yo. Y falleció. O sea, nosotros intentamos hacer la respiración, hacer la RCP. Imagínense el momento, ¿no? Hasta que llegó la ambulancia, nosotros lo seguimos haciendo la maniobra de RCP. Cómo nos salía, que era la desesperación humana de mantenerlo con vida, hasta cuando vino la médica y dijo, chicos, lo que ustedes estuvieron haciendo es bombearle el corazón, pero él ya estaba muerto, ¿no? Entonces, ahí no tiene nada que ver cómo uno cuida el organismo, ¿no? Pero bueno, ese chico tenía el día pactado, la manera, el tiempo, toda la evolución de su alma, había tenido un aprendizaje o muchos aprendizajes hasta ese día. Entonces le toca volver a su ruta de ascenso, que es volver a la fuente. Cuando el cuerpo, bueno, perdón, cuando el alma
se desprende del cuerpo físico al no tener alma, al no tener circulación, y bueno, está, se descompone, pero el alma no se descompone, ¿sí? Intacta. Lo que pasa es que el ser humano está como compenetrado en que las cosas son para tocar, no puede creer en lo sutil. Entonces, el alma tiene vida eterna. Imagínense que nosotros debemos tener millones de reencarnaciones, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que aprendemos. Yo digo que el estar acá en el planeta Tierra es como vivir en el infierno. Vieron que dicen que si no haces las cosas bien te vas a ir al infierno, si haces las cosas bien te vas a ir con Dios, al cielo. Y en realidad, del otro lado, te hayas portado bien o te hayas portado mal, del otro lado siempre es hermoso. Esto lo digo en base a mis sesiones de mediunidad y lo que ellos me expresan y me muestran los lugares donde están, cómo se sienten. Y tiene un periodo el alma que en la Iglesia Católica se lo reconoce como purgatorio. Ahí leo el comentario. Me gustaría poder escuchar mejor la clase más tarde. Quería saber si pasás al grupo, no tengo buena señal acá. Sí, después paso la clase grabada, Marta, quédate tranquila. Volviendo, en la religión católica o en muchas religiones se considera como que el alma, esto del cielo o el infierno, ¿no? Como que hay un purgatorio y Dios decide si te vas al infierno o al cielo. En realidad, si yo creo que cuando me muero no hay nada, cuando mi alma se vaya directamente en la ruta de ascenso hacia la fuente, lo que voy a ver es la nada misma. Si yo considero que al morir voy a tener la oportunidad de ver a mis familiares, voy a poder volar por la tierra y voy a poder conocer campos de flores ilimitados y voy a poder hacer teletransportación y voy a poder estar en un lugar, en otro, va a suceder esto, ¿sí? Es la proyección mental que nosotros armemos, ahí es donde va a estar. Por ejemplo, una persona que le encantaba el mar, yo la primera conexión que hago en la mediunidad, lo primero que veo es a la persona feliz, sana, caminando por la playa o en un mar, ¿sí? Eh, depende de la proyección y ellos me muestran, estoy en tal lado y me han mostrado lugares increíbles que son dimensiones que no, así como en las películas que tienen dos, tres lunas, bueno, son dimensiones que nunca había visto y ellos me muestran que están en esos escenarios, por decirlo así. Entonces, todo lo que nosotros creamos que hay del otro lado es lo que vamos a tener. Pero el alma no se muere. El alma tiene un periodo de adaptación, ¿sí? Es como si hubiera en el purgatorio como un juez, ¿no? Que te dice, por ejemplo, en un accidente, y esto lo he vivenciado con un familiar, eh, que al principio están como perdidos, como diciendo, no sé qué hago acá. Yo conecté al instante de que esta persona falleciera y vi todo su proceso de evolución y fue algo hermoso y a esto es lo que voy con el duelo y la mediunidad. Yo pude ver cómo esa persona podía empezar a sanar toda, todo lo que le había pasado en su vida y cómo es la evolución del alma, ¿sí? Tienen un periodo, así como nosotros tenemos etapas de duelo, ellos también tienen que asimilar la pérdida del espacio físico. Como que la primera semana, ellos del otro lado no tienen tiempo, ¿sí? El tiempo que yo voy a marcar es el tiempo que nosotros tenemos acá. Para ellos quizás es una milésima de segundo y para nosotros pasaron 5 meses, ¿sí? No tienen ellos el mismo tiempo lineal que tenemos nosotros acá. Entonces, eh, el proceso primero del alma es acompañar al familiar. Muchas veces cuando me llega la noticia de fulano falleció, es increíble, pero yo enseguida conecto y veo cómo está el alma. Y están como errados, perdidos, no sé qué hago acá, dónde están, por ejemplo, si estaban haciendo algo en la familia, no sé, una actividad o algo, y les da un paro cardíaco inesperado, o una o no sé, una falla multisistémica o una muerte súbita, es como que se quedan diciendo, ¿y dónde está Karina? ¿Dónde está fulana? Si yo estaba hablando en el bar con ella y ¿qué pasó? ¿No? Es como que están así. Esto hablo al momento de que me llaman por teléfono para decirme, mira, tengo que comunicarte la triste noticia que pasó esto y esto. Enseguida es el ¿por qué están llorando? Me dicen también. ¿Por qué lloran? Como que todavía no entienden de que ellos han partido físico, ¿sí? Esto les demora con toda la furia
para nuestro tiempo, un mes. Hay etapas de evolución álmica que lo asimilan enseguida y entienden. Por ejemplo, un abuelito, que incluso muchas veces las personas mayores empiezan a ver a los familiares que los vienen a buscar. Por ahí ustedes dicen, no, mirá qué mal que está, en qué estadio está, que dice que la ve a la mamá. Falleció hace 50 años su mamá. Y no, no es que está mal por el estadio, sino que saben que van a fallecer y las almas empiezan a venir a buscar. Siempre hay alguien que nos viene a buscar. Esto sépanlo porque en todos los casos de sesiones de mediunidad siempre me muestran quién fue a buscarlos, quién los recibió, con quiénes están del otro lado. El clan siempre está junto. Eh, entonces, sea una muerte súbita o una muerte eh, en un abuelito que ya vivió y aprendió, es distinto, ¿sí? En una muerte súbita no tenemos tiempo de ver quién nos dio la mano para trascender. En una internación, por ejemplo, más allá de que la persona sea joven o sea un abuelito, podemos empezar a tener la mediunidad directa y podemos escucharlos y verlos, ¿sí? Y hablando de escuchar, si tienen el caso de una persona que esté en terapia intensiva y dicen no sé si hablarle o no hablarle, háblenle porque el sentido auditivo es el último que se pierde. Incluso luego de su deceso, que no me acuerdo si eran 5 minutos que queda el, el oído, o sea, el canal auditivo conectado al alma. Después, obviamente, esto que dicen mitos y realidades, ¿no? De no sé si prenderle una velita porque dicen que el alma no eleva, no sé si, o te dicen que no lo tienes que llorar porque si no, no eleva, que tienen que llorar. Consideran que prenderle una vela a ustedes y a ellos les hace bien, háganlo, ¿sí? No, no, traten de no escuchar mucho a la gente, porque a veces nos dicen cosas que nos tapan el proceso de duelo, nos bloquean, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es hablar del muerto, estar con la familia, estar con los allegados de la persona, y si fuera un caso de un duelo desautorizado, y lo mejor es hablar con amigos de esto, que sean externos, ¿sí? Al vínculo, y hablar, ¿sí? Pedirles que los escuchen, y si no hay amigos, y si estamos solos, no duden en pedir asistencia con un terapeuta, ¿sí? No digo que vaya a ser una terapia de 20 años, quizás en un pocos meses uno puede sobrellevar el duelo de una manera sana. Bueno, el bajo y el alto astral. ¿Qué pasa cuando la fase del alma queda atascada en el yo no me quiero elevar, yo quiero quedarme acá? Porque tengo apego, ¿sí? El apego es un sentimiento que no sirve para nada, es como la culpa, no sirve para nada. Pero todos tenemos apego y todos sentimos la culpa. Este proceso de la fase del alma, donde yo les comento que un mes ellos acompañan, están todo el tiempo con los familiares y después empiezan a darse cuenta, es como que si hubiera un juez y les dice, bueno, vos tuviste este accidente porque, bueno, en tu vida hiciste esto bien, esto lo hiciste mal, esto lo aprendiste, esto no lo aprendiste, te tocó ser abusado de chico para aprender esto, te tocó ver cómo morían tus padres de joven para aprender esto. Todas las partes dolosas, difíciles y complicadas que transitamos en la vida tienen, eh, ay, no me sale la palabra, tienen un propósito. No es que tengo una mala vida, me pongo en víctima y no salgo de ahí, ¿sí? Siempre algo que nos hace doler, nos hace más fuertes, nos hace comprender que podemos sobrellevar algo más difícil de lo que pasamos. Es decir, yo siempre digo, si te pasó esto, ¿cómo no vas a poder afrontar esto? O sea, la vida está llena de adversidades. Y yo digo que no aprendemos si no es a los golpes, ¿no? Como que si está todo servido en bandeja, tenemos todo un campo de flores, todo rosa, y no, la verdad que no aprendería ciertas cosas para mi evolución y la expansión de mi conciencia. Pero bueno, obviamente hay distintos tipos de evolución en el alma, en el cuerpo físico, en el alma de cada persona, cada aprendizaje es individual. Quizás yo estoy con alguien, o mi hermano, o mi hermana, quiero hacer que medite, y la verdad que no, está en otra cosa, no cree en eso. Y bueno, su despertar espiritual
tiene que ver con su proceso álmico. Quizás ella en esta vida tiene que aprender otra cosa, ¿sí? No digo que yo soy más o menos que mi hermana, ¿sí? Sino que es el proceso de cada alma que viene a trascenderlo acá en la tierra, transitarlo, ¿no? Entonces, bueno, la ruta de ascenso creo que se entendió, que es cuando el alma por fin entiende que dejó este cuerpo físico, tiene que hacer una ruta de ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Es llegar a la fuente para hacer o servicio álmico, que bueno, esto es más espiritual, y es ayudar, ser el guía espiritual de otras almas. Es decir, vieron que por ahí tengo afinidad con mi abuelita. Y esto lo digo en serio, tengo una afinidad. Mi abuela falleció cuando yo tenía 12 años, pero para mí era mi mentora en vida, era mi maestra, lo era todo. Cuando ella falleció, Susana, ¿vos querés hacer una pregunta? Te pregunto si quieres hacer una pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta. Dime, Susana. Tengo un amigo tenía un amigo muy querido y quiero saber si está bien que falleció. Y yo ahora no voy a estar mediunidad. Imagínate que hay un montón de energía y tengo que concentrarme en la persona en que vos querés conectar. ¿Él hace cuánto que falleció? Y hace 6 años. Es muy probable de que con ese tiempo nuestro él haya encontrado su evolución. Habría que hacer una sesión de mediunidad y conectar con él para ver cómo se encuentra. Por lo general, esto que decía, ellos tardan muy poco tiempo en asimilar y comprender para poder hacer la ruta de ascenso. Cuando hacen la ruta de ascenso no significa que no voy a poder conectar, ¿sí? Esto que decía que tienen que hacer un servicio álmico y el servicio álmico puede ser como mi abuela. Mi abuela falleció, imagínense, yo tenía 12, ahora tengo 39, falleció hace mucho tiempo. Pero yo la sentí toda la vida como una guía. Yo siempre le pedí a mi abuelita que me ayudara como si fuera un ángel. Bueno, nada más que cuando yo era chiquita yo decía que era mi estrellita ella. Como que miraba la estrella y le hablaba, ¿no? Y le pedía asistencia en esto, en esto, en esto. Cuando soy grande abro registros akáshicos y me doy cuenta de que siempre mi abuelita había elegido el servicio álmico en guiarme como guía espiritual para mi crecimiento, para mi evolución, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestros familiares eh, son representantes álmicos, ¿sí? Son guías, maestros que nos van ayudando pese a que hayan trascendido. Susana, si él falleció hace 6 años, no importa la manera, si él decidió quitarse la vida o fue una enfermedad terminal. Seguramente, pasado tanto tiempo, él ya debe haber encontrado, ¿sí? No tarda mucho tiempo, salvo por el apego. Si una persona, por ejemplo, que ahora voy a hablar del bajo y el alto astral, si una persona, supongamos, un comerciante o alguien corrupto, con mucho poder, ¿sí? No le interesa la luz, porque en esta vida tuvo demasiado apego con lo material, ¿sí? Una persona que está inmersa en un montón de plata. No puede asimilar de que el otro lado solamente hay amor y que es todo lindo. Yo quiero la plata, yo quiero el apego, yo quiero esto. Entonces quedan en un bajo astral. ¿Y qué hacen? Sí o sí, es como decir, Dios lo que quiere es que vos eleves para volver a reencarnar, ¿sí? Entonces, quedando en un bajo astral, lo que hacen cierto tipo de religiones o espiritistas es conectar con estas almas que han quedado en un bajo astral y hacen pactos. Y ahí vamos con lo que había preguntado Ari al principio sobre la brujería, ¿no? Estas personas trabajan con este tipo de entidades, ¿sí? Las entidades no son demonios eh, perversos y maquiavélicos. Obviamente, hay un montón de tipos, ¿sí? Existen los demonios, existen las entidades muy desagradables visualmente, pero los seres que han quedado en el bajo astral son también personas que han tenido una vida, pero depende de la cantidad de tiempo que están en el bajo astral, se empiezan a formar con más poder en lo oscuro, en lo negativo.
Entonces, ¿cómo se alimentan estas entidades? A través de nosotros. Si yo tengo principio de depresión, si vibro bajo, ¿sí? Es muy probable de que se me peguen, ¿sí? Eso que se dice que no, estaba re bien para mí que tiene un bicho pegado, algún vampiro energético. Bueno, hacen eso, nos roban nuestra luz para poder quedarse en el bajo astral y hacer de las suyas, por decirlo así. Pero por lo general nuestros seres queridos, bueno, obviamente si han tenido mucha maldad en la encarnación que les tocó, significa que es un alma con un proceso evolutivo bajo todavía. Entonces, estas personas que han sido malas, muy malas, hablo de asesinatos, de torturas, y gente mala, prefieren quedarse en lo conocido, ¿sí? En el sufrimiento, no les interesa ascender. Pero por lo general, nuestros familiares demoran un tiempo. Lo que más también les cuesta es soltarnos a nosotros para que estemos bien, porque tienen como ese miedo de que cuando ascienden pierdan la conexión con nosotros y siempre están, siempre, 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 todos los días del año. eh, Uy, se cortó como cortó una luz, hay una tormenta acá. Este tipo de cosas, yo no sé si vieron que se hizo como un apagón. Este tipo de cosas también ellos lo pueden manifestar. Cuando hago mediunidad con un alma joven, sea un niño o un adolescente, se traba internet, empieza a andar mal en lo que es la luz, ¿sí? Esto lo hacen ellos. Si en algún caso ustedes en la casa tienen un fallecido que es un alma joven hasta los 30 años,